Bien, a ver, está. Ahora vamos a dar de listo. Entonces, jóvenes, vamos entonces a comenzar con nuestra clase del primer gobierno de Alberto Fujimori. Como les comentaba, chicos, esta clase sobre el primer gobierno de Alberto Fujimori lo estamos viendo pues en dos partes, ¿no? La primera parte la vimos ya casi hace casi 3 semanas, porque esta semana anterior fue lo del examen y también se estuvo comentando lo de los concursos, que felizmente tuvo muchos resultados. Pero nuestra última clase de historia del Perú fue con respecto al primer periodo de Alberto Fujimori. No hemos salido de ahí, aún no terminamos con el primer gobierno de Alberto Fujimori. La última clase que tuvimos en historia, vimos las primeras características, ¿no? O las más importantes del primer gobierno de Fujimori. Hemos visto ya cómo llegó al poder, cómo fueron las elecciones en el año 90. Hemos visto también las primeras medidas económicas, ¿no? Lo que vamos a ver aquí, como segunda parte de esa clase, que es una clase que está en el libro, pero lo hemos clasificado en dos partes porque es muy extenso. La segunda parte que vamos a ver hoy se va a tratar sobre el aspecto interno y el aspecto externo. En el aspecto interno, básicamente lo que fue la lucha contra el terrorismo, y en el aspecto externo, lo que es pues dos conflictos, o mejor dicho, un conflicto y un acuerdo que tuvimos con dos países vecinos, ¿no? Con Ecuador y con Bolivia. Entonces, eso va a ser el centro y los temas que vamos a ver el día de hoy, que van a ser muy extensos y muy particulares y también en muchos casos muy delicados. Y ya van a ver por qué. Eh, Recién con esta clase ya culminaríamos nuestro primer gobierno de Alberto Fujimori, porque en los noventas, acuérdate, toda la década de los noventas va a estar gobernando Alberto Fujimori, desde el año 90 al año 2000. Del año 90 al año 1995 es su primer gobierno, son 5 años, ¿no? Y del año 1995 al año 2000 va a ser su segundo gobierno. En realidad, Alberto Fujimori legalmente debió haber gobernado hasta el año 2005, ¿ya? Porque ganó la reelección, ¿no? En el año 2000. En el año 2000 al 2005 le correspondía, pues, ¿no? Seguir gobernando. E incluso, como les digo, que luego, años después, se llegó a averiguar, según las investigaciones policíacas, que tenían un plan, plan Esperanza, plan Libertad, un nombre así muy positivo, en el cual consistía en quedarse en el poder por casi 20 años más. Y lo podían hacer, porque como les he comentado desde el principio de esta clase, desde la semana antepasada, que Fujimori en su momento, en los años 90, fue un presidente con gran popularidad. Y me atrevo a decir que fue el presidente peruano que en su momento tuvo más popularidad en la historia. Ni siquiera Alan García en su mejor momento, porque Alan García en su mejor momento, en su primer gobierno, apareció también como un remolino, como un flash, como un fenómeno en la política peruana. Tenía muchos seguidores, llenaba plazas enteras, ¿no? Pero Fujimori, lo que fue Fujimori en los noventas, pocas veces se ha vuelto a ver, ¿no? Casi nunca más ya se ha visto esa popularidad desbordante que tenía Fujimori, que sus bases estaban pues en los sectores más populares, pero con sus primeras medidas empezó a ganarse rápidamente mucha popularidad, mucha, y mucha gente se fue sumando al Fujimorismo, ¿no? Muchos intelectuales, mucha gente importante se fue sumando, pero claro, no se imaginarían lo que se convertiría luego el Fujimorismo, ¿no? Y como les dije, eh, tenían el plan para quedarse hasta el año 2020, si sacamos conclusiones, ¿no? O si sacamos cuentas. De repente hasta ahora seguiría gobernando o hubiese dejado pues a su hija, ¿no? O a su hijo. Pero ese era el plan y estaba pues demostrado que ellos se podían quedar hasta años más y mucha gente lo hubiera pues permitido, ¿no? Pero claro, después en el año 2000 ocurre un evento que va a desencadenar la caída del gobierno de Fujimori, que se considera también como la caída de la dictadura fujimorista. Pero como les digo, si hasta ahora el fujimorismo tiene mucha fuerza en el Perú,
después que ya se conocen todos los crímenes y los delitos que cometió pues el presidente. Entonces, en ese momento, antes de que se conociera eso, hubiese sido pues mucho más lógico y mucho más realista que se hubiera quedado pues mucho más años Alberto Fujimori. Entonces, la posibilidad estaba de quedarse mucho más años, pero en el año 2000 ocurre pues un evento que va a ponerle fin a este gobierno. Pero eso ya lo veremos más adelante. Aún estamos en el momento donde Fujimori está muy estable en el poder, ¿no? Recordemos que en el año 92 hace un autogolpe. Y el autogolpe de Estado, ¿no? Del año 92, donde toma pues el Congreso, ¿no? Y lo hace una especie de satélite de su partido, ¿no? Que esto tampoco tendría ningún inconveniente, ¿no? De no ser por los actos de corrupción que se cometió durante su gobierno, ¿no? Entonces, lo que tienes que saber de este gobierno, o lo más importante en cuestión de fechas, es de que desde el año 92 hasta el año 2000 se considera una dictadura. Por eso que recuerda que Alberto Fujimori se considera como el último dictador de nuestra república peruana, ¿no? Hay un libro que salió este año, escrito por un periodista llamado Godoy, no recuerdo muy bien el nombre, pero lleva por título esa frase, ¿no? El último dictador. Pero Fujimori no fue dictador hasta el año 92. Desde el año 92 al año 2000 fue considerado pues, un dictador porque estaba por encima de las instituciones y estaba por encima de la ley, ¿no? Entonces, el presidente fue un presidente normal, como cualquier otro, incluso tuvo medidas importantes, interesantes, claro, no exentas de la corrupción, pero digamos que fue un presidente dentro de la medida normal, ¿no? Que no hubiera considerado, pues, o que no se esperaba en que terminara como terminó, ¿no? Del año 90 al año 92 fue un presidente normal, dentro de todo. Claro, dentro de también que cometió también actos que no estuvieron exentos a la corrupción, ¿no? Como les digo, el caso de las privatizaciones, del Fujishop, y ya en ese momento ya tenía un asiduo contacto con el asesor, este abogado, pues, que ya vamos a ver luego, muy importante durante el gobierno fujimorista, que fue Vladimiro Montesinos. Ya vamos a ver los actos que hizo, pues, él en el poder, ¿no? Ya, entonces, hasta el 92, digamos que es un presidente que tiene muchos casos de corrupción, pero tiene unas medidas también importantes, interesantes, como el caso de la privatización. Que también, si bien es cierto, esas medidas ya se venían implementando o ya venían siendo recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el FMI, ¿no? Pero dentro de todo estaba en lo normal, digamos, ¿no? El único problema era el caso de la corrupción. Pero después del año 92, ya Fujimori es un dictador. Ahí, en esos años, del año 92 al año 2000, se convierte en un dictador. Ahí es donde comete los principales actos de corrupción masivos. Y también en ese periodo es donde comete los crímenes de lesa humanidad por los cuales está preso. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, del año 92 al año 2000. Es en ese momento en el cual comete esos crímenes de lesa humanidad. Organiza pues este tipo de ataques y luego es investigado y actualmente está preso. Está purgando condena en su mayoría o los crímenes. A ver, el presidente Alberto, el expresidente Alberto Fujimori está preso actualmente, pero por muchas penas, perdón, por muchos crímenes y por muchos delitos, ¿no? Pero los más graves son los crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes de lesa humanidad son los más graves que puede hacer cualquier persona en el mundo, ¿no? Es cuando tú ya atentas contra la humanidad, ¿no? Atentas contra no solamente una persona, sino un grupo de personas y masivamente. Eso es lo que hizo, pues, Fujimori, y ya vamos a detallar por qué, ¿no? Ojo, no es lo mismo crímenes que delitos. ¿Ah? Vamos a tener un poco o tenemos o nos vemos obligados a ser un poco específicos con esto y vamos a tratar de entrar en términos ya jurídicos, ¿no? Yo no soy un experto en la materia jurídica, pero el concepto que sí les puedo comunicar y explicar es que en lo que es lo jurídico, el delito y el crimen son cosas distintas. El delito es algo
que está fuera de la ley y que moralmente no es nada, pues, digamos, comprometedor, ¿no? Por ejemplo, si tú vas por la calle y te pasas los semáforos y atropellas, digamos, no seamos tan fuertes, a un perrito y te y te bajas un poste. Viene la policía y te dice, señor, usted ha cometido un delito, ha infringido la ley. Tú, por ejemplo, dejas de pagar pensión a tus hijos, eres un hombre que está separado, una mujer que está separada, y le dejas de pasar pensión a tus hijos. Has cometido un delito, ¿no? Salirse de la ley es cometer un delito, nada más. Pero hacer un crimen es lo más fuerte que hay. ¿Por qué? Porque un crimen se hace con la intención de hacerle daño a una persona. Un asesinato, un abuso sexual, un intento pues de homicidio, ¿no? O simplemente hasta los golpes que luego desencadena pues en la muerte. Ese es un delito. Un acto que se hace con la intención de, perdón, ese es un crimen. Un acto que se hace con la intención de dañar a otro ser humano. Todo crimen es un delito, pero no todo delito es un crimen. Porque claro, un crimen se hace con la intención de dañar y por supuesto es un delito porque sales de la ley, pero no todo delito es un crimen. Tú no te pasas los semáforos o a veces hay accidentes, ¿no? O tú no le dejas de pasar pensión a tus hijos o tú no pagas una deuda porque tienes la intención de hacer daño y de matar o de hacerle daño pues, a una persona. Esa es la diferencia entre el crimen y el delito. El crimen es lo más fuerte, es con la intención. Y el delito es simplemente cuando tú te sales de la ley, ¿no? Ambos casos son, pues, condenados y tienen sus penas, ¿no? Pero tienen sus niveles también. Entonces, siempre es importante conocer algunos aspectos jurídicos que son importantes. Y vamos a hablar mucho de eso durante esta clase porque van a ver que este gobierno está marcado por eso, por los crímenes, por los delitos, por la corrupción. Entonces, eh, después del año 1992, Fujimori se convierte en Fujimori, ¿no? Se convierte en un dictador que comete crímenes, ¿no? Pero claro, eso no se va a saber hasta su juicio, ¿ya? Y mucha gente va a creer que Fujimori es inocente, ¿no? Hasta el último momento, porque como les digo, en su momento Fujimori tiene muchos seguidores. Además porque la gente también en el Perú, muchos sectores, estaban pues muy cansados y desesperados por las condiciones que se vivían pues en el Perú, ¿no? Así que no va a tomarle mucha importancia a lo que haga pues Fujimori con tal que pueda pues terminar con este problema, ¿no? Entonces nos centramos ya a hablar de el tema de la subversión, ¿no? El aspecto interno. Los años 90 son los años más sangrientos con respecto a la época del terrorismo del Perú, ¿no? Al periodo de violencia. Este periodo se conoce así, el periodo de violencia, ¿no? Lo que la gente recuerda y lo que conocemos como la época del terrorismo, ¿no? Que va desde el año 80 al año 2000, ¿no? Eh, Hay también otro término para referirnos a este periodo, que también actualmente causa mucha polémica, ¿no? Que se llama, que le dicen también conflicto armado interno. Ustedes por ahí, en algunos lugares pueden encontrar eso, conflicto armado interno. Que dentro de ese concepto se encuentra pues el terrorismo, ¿no? Ese concepto se encuentra en el documento más importante con respecto a la historia del terrorismo en el Perú, que es la Comisión de la Verdad, el informe final de la Comisión de la Verdad. Ahora, genera mucha polémica en muchos sectores y en muchos partidos políticos porque al decir conflicto armado interno, pareciera que diera un mensaje, ¿no? De que es algo, por ejemplo, que como que se estuviera justificando, que fue una guerra o algo así, ¿no? Pero lo cierto es que ese concepto no niega que hubo terrorismo en el Perú, sino que lo incluye o lo pone un marco, ¿no? Eh, yo podría decir, pues no, y para mí estoy, pues, no tengo ningún problema de decir con conflicto más interno, ¿no? Pero como les digo, como ese concepto aún está en debate y genera mucha polémica, que en mi opinión creo que no debería haber mucho debate porque ya incluye el término del terrorismo en el Perú, entonces como que
no hay ningún problema, no solamente es por lo propagandístico y todo ello, ¿no? Porque claro, muchos sectores dicen, ¿no? Que si uno le llama conflicto armado interno a ese periodo, está diciendo que esto de ahí era justo y era, pues, ¿no? Una guerra igual entre ambos, ¿no? Cosa que no es así, ¿no? Porque dentro de ese concepto se incluye el terrorismo, ¿no? No niega que hubo terrorismo en el Perú. Y otros dicen, no, que le está dando la razón a los terroristas, ¿no? Cosa que también es falso, ¿no? Porque los terroristas no le llaman conflicto armado interno. Los terroristas creían que estaban en una guerra popular, ellos creían que estaban en guerra, ¿no? Pero el concepto conflicto armado interno tiene sus motivos de ser, ¿no? Pero como les digo, como es muy polémico y hasta ahora está en debate, cosa que no debería ser, pero está en debate, vamos a evitar hablar con ese concepto, ¿no? Simplemente le vamos a llamar periodo de violencia, ¿no? Que es otro periodo que también se puede llamar a esta época, ¿no? Que todos conocemos como la época del terrorismo, en el cual aparecen estos dos grupos, ¿no? El MRTA y el Sendero Luminoso, desde el año 80 al año 2000. Pero, como les decía, y a lo que iba es esto, que durante los años 90 fueron los años más sanguinarios, más violentos y donde hubo pues más atentados durante toda la historia de la violencia en el Perú, ¿no? Del terrorismo. Los años 90 son los años en los cuales tanto Sendero como el MRTA ya están llegando a las ciudades más importantes, ¿no? Específicamente Lima. Sendero ya está en Lima y hace atentados en, la ciudad, en muchos puntos de la ciudad. Recordemos, Sendero era algo que nunca antes había pasado en el Perú, ¿no? No era como no era una guerrilla, no era un grupo paramilitar, ¿no? Era un grupo que prácticamente trabajaba y hacía sus acciones casi como una banda, ¿no? Delincuencial, pero no es una banda delincuencial, porque uno de los problemas que tuvieron muchos sectores del ejército y de la población civil es no saber identificar muy bien qué cosa era, qué cosa era Sendero, pues, ¿no? Hasta que pasaron muchos años y recién ya pudieron entender un poco mejor, ¿no? Ellos eran pues un grupo fanático. Ese es el término que más los describe, ¿no? Que creían que estaban haciendo lo correcto, ¿no? Que creían que al causar terror, al causar miedo en la población, la gente pues les iba a tener respeto y se iba pues a dejar que ellos lleguen al poder, ¿no? La única motivación o la más grande motivación o el objetivo que tenía este grupo que era Sendero Luminoso era tomar el poder. Llegar al poder político, tomarlo, capturarlo y poner ahí a su líder, ¿no? Que era pues el que vemos aquí, ¿no? Abimel Guzmán, este personaje que ya ustedes saben el año no, el día 11 de septiembre pasado falleció, ¿no? Bueno, el grupo Sendero Luminoso tenía esa intención, tenía su único objetivo, que era tomar el poder mediante la violencia, ¿no? Claro, cometiendo actos terroristas, ¿no? Llevados, empujados por su fanatismo y por su exacerbada eh, idolatría a este personaje, ¿no? Este personaje con los años empezó a juntar un grupo de personas que le eran fieles a él, ¿no? Y le decían, ¿no? Si ustedes llegan al poder, van a trabajar para mí, ustedes van a ser los que van a, pues, tener ciertos privilegios. Aparte, ellos creían que estaban haciendo algo bueno por el país, ¿no? Creían que iban a hacer un gran cambio. Pero una vez que tomaron el camino de la violencia, ya todo se pervertió, ¿no? Se pervirtió, mejor dicho. Y pues empezó pues la insanía terrorista, como se le conoce también, ¿no? Entonces, esa era la motivación más importante de Sendero, ¿no? Tomar el poder, pero no por elecciones ni por otros motivos, sino por la violencia. Y una violencia demencial, ¿no? La violencia que aplica Sendero Luminoso es una violencia nunca antes en el Perú, ¿no? Muertes masivas, degollamientos, ajusticiamientos, ¿no? Cosas muy fuertes para hablar después en estas horas de la mañana, ¿no? Me voy a tratar de tener un poco más de reserva en hablar de los atentados de Sendero durante esta clase, ¿no? Tanto así también como los que hay en esta época, porque son muy fuertes, ¿no? No es ni la hora ni el momento para ser tan específico, pero se les tiene que llamar por su nombre a las cosas, ¿no? Ellos hicieron pues un gran daño a la población civil, ¿no?
como ya les he dicho muchas veces, en el fuego que hay, en las acciones que hay, que hace Sendero, el tema sobre pues, es la población, ¿no? A quienes decían ayudar eran los más perjudicados, ¿no? Ellos, recuerda que comienzan su periodo de levantamiento, digamos, o sus acciones terroristas en las zonas más humildes del país, ¿no? Pensando que ellos lo van a apoyar. Pero rápidamente los campesinos son el primer frente de defensa contra el Sendero Luminoso. Los famosos ronderos que aparecen y hasta ahora existen en muchos lugares del Perú, se organizan para enfrentarse a Sendero, ¿no? Porque rápidamente al ver la insanía y la intolerancia los radicales y los delincuentes que eran pues también en hacer estos crímenes, este, Sendero, al ver todo eso, la población civil se organiza en rondas y se enfrenta pues a Sendero. Pero el problema estaba también que el ejército en muchos años no tuvo ninguna información ni ningún objetivo ni ningún plan claro para atacar a este grupo que también era muy desconocido. Entonces, Sendero era peligroso por muchos motivos. Primero, porque eran fanáticos. Empezamos desde ahí. No consideraban otra opinión como válida, salvo la de su líder. Segundo, que eran violentos. Tomaron el camino de la violencia. Ellos dijeron, la única forma de llegar al poder es con la violencia. Y la violencia, pues, demencial, una violencia que cause terror, ¿no? Asesinatos, decapitaciones, hacer fosas comunes y matar a la gente así en público, cosas horribles, ¿no? ¿Para qué? Para tener una especie de control mental o una especie de impacto en la población y que les tenga respeto y les dejen llegar al poder, o que mediante estas coacciones se unan otros grupos, ¿no? Para ser más grandes, ¿no? Y también era terrible este grupo también, ¿no? Porque su única intención era poner a este tipo en el poder, pues, ¿no? O sea, en un momento dijeron, vamos a ayudar a los campesinos, a la gente humilde, pero ellos eran los que más los mataban, ¿no? Porque no se querían unir a ellos. Y la única motivación que tenían era poner a este hombre en el poder, ¿no? Y quinto, que también, ¿por qué era tan peligroso este grupo, Sendero? Era porque el ejército no sabía y no conocía muy bien las características de este grupo terrorista, ¿no? Hasta los años 90 no se van a cambiar los manuales. El ejército, jóvenes, tiene manuales de acción, ¿no? Tiene como un protocolo de qué hacer cuando aparecen ciertas circunstancias, ¿cierto? La cuestión es que cuando empieza la época del terrorismo, el ejército no tiene manuales actualizados de qué hacer frente a este problema. Los manuales con los que se le ataca a Sendero durante los años 80 seguían siendo los mismos de los años 60 o de la época de la Guerra Fría. Y se pensaba en un primer momento de que este grupo Sendero Luminoso era lo mismo que era el grupo guerrillero cubano que hizo la revolución allá con Fidel y con Che Guevara. Pensaban que se trataba de lo mismo. Incluso ellos esperaban que el 26 o los 26 de junio, no, los 26 de julio, hicieran algún atentado porque es el día de la Revolución Cubana. Estaban totalmente equivocados en el ejército porque ellos, Sendero, no seguían y no se parecían en nada a las guerrillas cubanas, eran distintos. Ellos eran maoístas. ¿Qué cosa significa ser maoísta? Que seguían las técnicas de Mao Zedong. Hemos visto también hace mucho tiempo el tema de la Revolución China. Mao Zedong aplica una forma pues de avanzar, ¿verdad? Y de llegar al poder, ¿no? Que es organizar el campo, armarlo y hacer una especie de guerra, ¿no? Del campo a la ciudad. Esa forma de actuar de Mao Zedong, él y Abimael Guzmán y su grupo de Sendero lo aplican, pero de una manera pues demencial, ¿no? Haciendo atentados y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Coaccionando, amenazando, ¿no? Eh, instigando a la población para que se unan a ellos, pero con violencia, ¿no? Entonces, él más o menos copia esas medidas de Mao Zedong
en el campo peruano, ¿no? Cosa que el ejército no lo va a conocer hasta años después. O sea, como les digo, durante los años 80 no se atacaba muy bien ni se sabía realmente cómo atacar a este grupo, ¿no? Podemos hablar muchos ejemplos de los errores que comete el ejército durante los años 80 por no saber qué cosa es Sendero. Y además, como les comentaba, Sendero era una, un grupo muy extraño y muy diferente, ¿no? Para empezar, no tenían pues este uniforme.